Estimados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su sección, el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios nuestro Señor a través del estudio y de la meditación de la palabra de Dios. Antes de comenzar el tema del día de hoy, les invito que en el ambiente de la oración pidamos la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre los idiomas en los cuales se compuso, se escribió la Sagrada Escritura. Primero, hermanos, recordamos que en la elaboración de la Sagrada Escritura, cuyo autor es Dios nuestro Señor, y que a través de su Santo Espíritu inspira a los diversos hombres que intervinieron a través de sus manos en la Escritura, en la elaboración de las palabras de los escritos, todo bajo la inspiración divina. Dios nuestro Señor, por lo tanto, toma el lenguaje, toma las letras, la escritura, la narrativa, la gramática, la sintaxis del pueblo y de cada época en la cual Dios va transmitiendo su divina revelación, y que esta divina revelación queda consignada en la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, en este breve tema, vamos a hablar sobre los tres idiomas en los cuales Dios nuestro Señor, a lo largo de la historia de la composición de la Sagrada Escritura, plasmó su palabra. Plasma su palabra escrita a través de su pueblo escogido. Por eso, hermanos, es muy importante considerar el saber cuáles son estos tres idiomas para, en su estudio posterior, poder profundizar el sentido, el significado de la palabra, el giro literario y sobre todo, como en otro tema y en otra reflexión, nos va a ayudar para comprender las diversas traducciones que en base a estos tres idiomas se basa la Sagrada Escritura. Hermanos, el primero de ellos es el arameo. El arameo, hermanos, es una lengua pariente muy cercana de la lengua hebrea. El arameo nosotros lo consideramos como el habla cotidiana en la época de nuestro Señor Jesucristo. El arameo prácticamente se fue consolidando en el uso cotidiano del pueblo de Israel, sobre todo a partir de que termina la etapa del destierro en Babilonia. Una vez que los israelitas terminan su destierro y regresan a lo que ahora es Tierra Santa, con el paso de los años, con el paso de los siglos, se fue consolidando esta lengua, que ciertamente algunas personas pensaban que era descendiente de la lengua hebrea. Otros estudios nos van diciendo que más bien puede ser incluso más antigua que el hebreo, e inclusive con algunos giros
o algunos términos un tanto más elaborados que la simple lengua hebrea. Hermanos, aún así, la lengua hebrea, a pesar de ser una lengua común ya en el pueblo de Israel, como recordamos a partir del destierro, sin embargo, son pocas las partes de la Sagrada Escritura que fueron compuestas directamente en esta lengua, en este idioma. En concreto cito a la parte que corresponde al libro de Esdras, capítulo 4, versículos del 8 hasta el capítulo 6, versículo 18. Otra parte de este mismo libro de Esdras, capítulo 7, al versículo del 12 al 26. Y del libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 4 al 7 y el 28. Que en el recuadro que va a aparecer, ahí claramente ustedes con mayor claridad se pueden dar cuenta qué partes, sobre todo en el Antiguo Testamento, fueron compuestas originalmente en este idioma, en esta lengua aramea. Hermanos, pasamos por lo tanto a la segunda lengua. La segunda lengua, que es el hebreo. La lengua hebrea, hermanos, es fundamental en el Antiguo Testamento, puesto que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en esta lengua. Hay que considerar, sin embargo, hermanos, que la lengua hebrea es una lengua exageradamente sencilla, si se permite la expresión rústica. Es una lengua muy elemental. De hecho, hay palabras, expresiones, que inclusive con 3 vocablos prácticamente se elaboran las distintas raíces de las palabras, en este caso en hebreo. Esto nos da a entender que es una lengua que es muy concreta, una lengua que no permite mucho la reflexión. ¿Y a qué me refiero? Debido al carácter de un vocabulario hebreo muy reducido, debido a que los giros literarios o giros narrativos del hebreo son muy sencillos, ciertamente no permite esta misma lengua se preste a expresar o a definir ideas generales o ideas abstractas. Es decir, la lengua hebrea prácticamente es una lengua, a comparación del griego, que lo vamos a analizar más adelante, pobre, pero que al mismo tiempo la lengua hebrea ayuda a lo que define, a hacerlo de manera muy concreta y definitiva. Hermanos, prácticamente la lengua hebrea fue hablada de manera común y corriente en el pueblo de Israel hasta antes del destierro. Ya convivía en algunas partes con el arameo, pero es hasta después del destierro cuando la lengua hebrea queda prácticamente circunscrita a una lengua litúrgica, a una lengua que solamente se utilizaba para la lectura, la proclamación o el culto divino, sea en el templo de Jerusalén o sea en las sinagogas, es decir, una lengua solamente referida a la liturgia judía. En cambio, el hebreo ya fue tomando su lugar como la lengua común del pueblo. Hermanos, así pasamos ahora a considerar y recordar
que prácticamente la mayor parte del Antiguo Testamento, con excepción de estas partes que ya hablamos en primer lugar del arameo, fue escrito, se utilizó para la inmensa mayoría del Antiguo Testamento. Por último, hermanos, pasamos a la lengua griega. La lengua griega también ocupa un lugar fundamental en el Antiguo Testamento. Y hay que primero ver un lapso histórico de que por qué la lengua griega toma esa importancia. Recordemos que a partir de las conquistas de Alejandro Magno, este conquistador cuya historia incluso aparece en los libros de los Macabeos, este conquistador se encargó a través de sus campañas militares no solamente de imponer el dominio griego, sino también las instituciones, la cultura, la religión, inclusive, por lo tanto, la misma lengua griega. Recordemos que en la época de mayor apogeo del imperio de Alejandro Magno, si hacemos un ejercicio de la imaginación sobre un mapamundi, prácticamente abarcaba desde lo que ahora es Grecia y Egipto. Prácticamente hacemos todo un recorrido hasta la frontera entre Irán y la India. Entonces prácticamente hablamos de todo el cercano y Medio Oriente durante varios años bajo el dominio griego. Tierra Santa, precisamente ubicada en medio de estas conquistas, tuvo la influencia de la cultura y de la lengua griega. Por lo tanto, una vez que los judíos tienen este contacto, la lengua griega, con el paso de los siglos, llega a convertirse en el mismo término griego, lengua koiné, que significa la lengua común, que inclusive en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la lengua griega llamada así koiné, la lengua común, era la lengua universal de todas las provincias del Imperio Romano. Recordemos que en el Imperio Romano la lengua oficial era ya el latín, pero ya el latín ya no tuvo una influencia al momento de elaborar la Sagrada Escritura. La última lengua fue precisamente la lengua griega, puesto que la lengua griega tenía como misión el unificar a través de un mismo lenguaje las diversas provincias del Imperio Romano, en la cual agrupaba diversas culturas, diversos países, diversas naciones y por lo tanto diversas lenguas. Un ejemplo de esto lo tenemos en la sentencia que Poncio Pilatos manda poner sobre la cruz de nuestro Señor. Si ustedes tienen la imagen de un crucifijo, se pueden dar cuenta que en la parte de arriba de la cruz, Poncio Pilato mandó clavar un letrero en la cual, según el evangelista, narra la razón del ajusticiamiento de Jesús. Y dice, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y claramente el evangelista dice, escrito en hebreo, griego y latín. Prácticamente las tres lenguas que en el caso concreto de Israel prácticamente se podía entender para que cualquier viajante que iba o salía de Jerusalén y al darse cuenta de quién estaban ajusticiando en la cruz, se diera cuenta de la razón del por qué. Hermanos, la lengua griega, a pesar de ser la koiné y la común, no es la lengua clásica, la lengua de los filósofos, no, sino la lengua común, la lengua del pueblo. A pesar de que es la lengua simple, sin embargo, la lengua griega conserva mucha riqueza, muchos giros literarios.
una riqueza tanto en la redacción como en la gramática, en el vocabulario, en la sintaxis. Y debido a esta amplitud de las conjugaciones, la amplitud en los verbos, la amplitud en los términos, la lengua griega se permite elaborar en base a ella reflexiones abstractas, reflexiones a partir de un sistema lógico. Recordemos que Grecia es la cuna de la filosofía, porque precisamente gracias a este idioma los filósofos griegos pudieron adentrar dentro de los misterios de la razón humana. Esto, obviamente, los sabios judíos lo toman y hacen una interesante combinación al traducir la Biblia de los términos hebreos y arameos al griego, lo que se le llama la Biblia, la Septuaginta o la Biblia de los 70, que en otro momento hablaremos en su punto sobre el tema de la traducción. A lo que voy, hermanos, desde que prácticamente del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega. Y en el Antiguo Testamento solamente algunos libros, por ejemplo, tenemos el segundo libro de los Macabeos, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico y algunas partes de los libros de Esther y de Daniel. Sabemos pues que ya estos libros contienen una reflexión claramente con influencia de la cultura griega. Hermanos, por lo tanto, al saber los diversos idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, nos ayuda a nosotros a comprender, en primer lugar, cómo Dios, al intervenir en nuestra historia, toma absolutamente todo del hombre, inclusive su lenguaje, sus letras, su escritura, su forma de expresarse. Es decir, ya desde un principio ocurre una encarnación de la divinidad en medio de la realidad concreta de la civilización humana para transmitirnos su divina revelación. En segundo lugar, es importante saber los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, sobre todo para comprender desde sus orígenes términos, expresiones, historia, pero sobre todo la enseñanza de nuestro Señor, para saber qué fue lo que le quiso decir hace 2000 años, 3000 años, 4000 años a un pueblo en concreto, y cómo esas mismas palabras nos ayudan a comprender, a pesar de tantos siglos, cómo ese mismo lenguaje y esas mismas expresiones nos ayudan a nosotros, ya utilizando nuestra propia cultura, nuestra propia historia y nuestras mismas palabras y escritura, para dar a entender y comprender lo que Dios nos enseña y así transmitirlo a los demás. Finalmente, hermanos, es importante estudiar estas lenguas porque nos ayudan en las posteriores traducciones de la Biblia a guardar cierta fidelidad al mensaje original que Dios nos quiere brindar. Pues bien, hermanos, les agradecemos su atención a esta breve cápsula sobre las lenguas, los idiomas en los cuales fue escrita la Sagrada Escritura. Les agradecemos su atención y a continuación les daré la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.